Té de Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba Padre. Pues buenas noches a todos ustedes y a todo el mundo del internet que me está viendo. Los amo mucho y tenemos una palabra maravillosa para ustedes, así que les invito a tomar nota, a tener su libreta de apuntes, porque tenemos un tema maravilloso. Como siempre, Dios nos da un buen tema que nos hace pensar y nos lleva a escudriñar bien la palabra del Señor. Estaba leyendo hoy yo a Daniel, leí varios capítulos y estaba leyendo como esa estatua que se levantó con cabeza de oro y pecho y muslos de bronce y de hierro, y entonces dice que los dedos de la gran estatua eran de hierro y de barro. Entonces era una estatua grandísima, y esa estatua representa las religiones del mundo. Lo único que esa estatua, su fundamento, aunque es una estatua grande, porque las religiones han crecido, ¿verdad que sí? El mundo religioso ha crecido por todas partes del mundo, pero sus pies, al tener barro, el barro con hierro no mezcla, y entonces muy pronto colapsa, ¿verdad? Muy pronto cae, porque dice que Dios cortó una piedra, hijo de hombre, y esa piedra que hijo de hombre trajo logró derribar la estatua, y esa piedra es este ministerio que va a derribar, porque ese fundamento estaba cosido con hierro y barro. Entonces el fundamento tiene que tener solidez, y la solidez está en la gracia. La palabra buena es la palabra de gracia. Estaba profetizando de la palabra que iba a venir a nuestras vidas. Así que hoy yo quería hablar de la familia de la fe parte 2. Hablamos el miércoles pasado la familia de la fe parte 1. Y esa familia de la fe es la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Es una familia de congregación, es una congregación de espíritus que Dios con su ofrenda los hizo perfectos para siempre, y eso somos nosotros. Pero cuando yo estaba pensando en esta segunda parte, yo espero que yo no me repita, aunque sea espero no repetirme a nivel mundial, pero yo a veces cuando viajo, como la gente no me conoce, pues yo le digo cómo comenzó mi ministerio. O sea, ¿qué fue lo que comenzó la familia de la fe? Y qué constituye a una persona decir yo soy parte de esa familia. Y entonces yo tengo memoria cuando en mi experiencia cristiana, pues yo tengo la experiencia de que un día en Massachusetts, era un invierno, yo estaba como vislumbrando que venía un ministerio bien grande para mi vida. Y yo viajaba a todos los estados, eso de Nueva Inglaterra, de la parte norte, y conocí mucho tipo de congregación, hispanas, italianas, americanas, Canadá, Maine, toda esa área de Maine, de los estados de Maine. Y en Boston también trabajé en una asociación evangelística de renombre, que fue donde Billy Graham comenzó su primer mensaje. Y pues ya yo estaba conociendo toda escuela de interpretación cristiana. Entonces conocí a la hispana y conocí a la americana. Y de hecho, pues fui a estudiar a uno de los mejores seminarios teológicos que existen en Estados Unidos, que fue el Gordon Conwell Seminar. Y ahí fui a estudiar, y de ahí el Señor me sacó. Yo nunca entendí por qué después que entré me causó molestia las enseñanzas de los profesores, y le perdí el ánimo. Y un día llegué a mi casa y dije,
no voy más. Después que compré una de libros así tremenda y para mi vientre me convenía tener esos títulos, porque si yo decía que estudié en ese seminario se me abrían una de puertas tremendas. Es como dicen en Puerto Rico, el que tiene padrino se bautiza. Pues teniendo yo esos diplomas colgados en mi casa o en mi oficina, pues me daban un poder tremendo, ¿no?, en cuanto a ese sistema. Pero yo andaba hay personas que andan detrás de un diploma porque después de ese diploma ganan mucho dinero o prestigio. Pues mi forma de haberme desarrollado desde mi juventud, yo tenía mucha hambre de la verdad. O sea, yo tenía un vacío que nada lo llenaba, ni dinero, ni posición, nada. Dios me hizo así. Bueno, ahora entiendo que teniendo este ministerio yo tenía que ser así. Y yo me aburría mucho, nada me satisfacía. Me entretenía con algo y ya a la semana se me iba el gozo de ese entretenimiento, ¿no? Y un día, que fue cuando comenzó las enseñanzas de la familia de la fe, estando yo en mi casa en unas navidades, pues tengo memoria que Cheo estaba bien pequeño y él bajó en una casa de 2 pisos, bajó y me dijo, papi, ahora es que el Señor viene. Pero yo pensé que tenía miedo y fui, lo acompañé y volví y lo acosté. Pero me senté en la sala y me quedé pensativo, ¿por qué él me dijo que ahora es que el Señor viene? Y yo dije, bueno, eso será en el futuro, pensé yo. Pero esa misma noche, yo me acosté tarde en la noche, como a la 1 de la mañana, y ahí fue que yo tuve esa experiencia de estar frente al Señor en el paraíso. Fue una experiencia como de 2 horas y media que yo tuve. Y entonces esa experiencia lo que trató conmigo fue con 3 capítulos de la Biblia, que en aquel momento yo no entendí porque las usé para beneficio mío. Pero ahora es que yo entiendo la importancia de esa enseñanza que Él me dio. Lo importante, porque eso es lo que hizo este ministerio. Y eran 3 capítulos de la Biblia. Yo voy a invitarles a ustedes a considerarlos de nuevo, a repasar, darle un repaso en Romanos capítulo 6, lo que el Señor me enseñó en aquella visión que tuve. Estas enseñanzas constituyen cuál es la verdadera familia de la fe y quién no es la familia de la fe. Y si usted está asistiendo a un ministerio donde la enseñanza le da los beneficios de una familia, especialmente una familia de fe. Fíjese, Romanos capítulo 6. Yo quiero confesarles a ustedes aquí en Miami y delante del mundo, y no miento cuando digo esto, que cuando el Señor se me apareció yo no le vi el rostro, pero yo sabía que era el Señor. Y entonces cuando se me apareció en forma de maestro a discípulo, me dijo, siéntate y lee. Y si yo dijera que me enseñó algo diferente a lo que está escrito, entonces usted debe preocuparse y decir, espérate, este hombre puede estar inventando. Pero este ministerio, el Señor comenzó a enseñarme cómo yo edificar donde Pablo dejó el fundamento. Entonces eso le garantiza a usted que yo no soy un falso apóstol. Porque si usted ve que todo lo que yo enseño está encima del fundamento, usted dice, tranquilo, malo que se salga ese fundamento y diga que cogí un viaje por allá a un monte y les revelaron la epístola 15, 16, 17, pues entonces hay preocupación. Porque usted debe ocuparse en saber dónde usted está visitando. Usted sabe la gente que están siendo engañada. La gente los engañan fácil. Después que usan la Biblia, con la Biblia los engañan. Lo primero, una persona que está engañada no conoce pactología, no divide, no traza viejo pacto, nuevo pacto. Y no aclara bien las enseñanzas, doctrinas de gracia, doctrinas de ley, sino que un falso ministerio, usted lo conoce fácil, cuando se mezclan los 2 pactos. Tan pronto se mezclan, ahí ya un poquito de levadura leuda la masa. Pero para su garantía, por eso es que una de las cosas que el Señor me dijo, mira, la gente que yo traigo a ti, ya yo los traigo preparados.
Por eso usted ve que nosotros no usamos mecanismos como llene esta hojita para hacerlo miembro. Nosotros no utilizamos nada de esto. Las personas vienen, escuchan, se quedan si quieren, se van si quieren. Porque no podemos manipular para crecer. El crecimiento, dice el apóstol, que el crecimiento lo da Dios. Y lo que nosotros somos es porque Dios lo ha hecho, porque ciertamente yo nunca he manipulado, ni he dicho, no, por favor, tienen que creer en esto, porque si no, Dios los va a matar a palos en una esquina. Yo nunca he utilizado ese mecanismo. Casi siempre las pláticas nuestras van bautizadas en amor y se explican las cosas, ¿no? Pero yo quiero que tú consideres de los labios de Jesucristo. Y cuando yo digo de los labios de Jesucristo es porque Él fue quien me enseñó esto. Porque nadie ha enseñado así en 2000 años. Y esto es histórico lo que estamos haciendo. Y los hermanos que me están escuchando por el internet, esto es historia pura, porque nunca, jamás en la historia de la iglesia cristiana se había enseñado una enseñanza tan fácil pero tan escondida. Dios la escondió para revelarla en estos últimos días. Mira lo que dice el capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, y hago señalamiento, cuando yo leí porque lo que hemos muerto al pecado, el Señor mismo me dijo, ¿tú entiendes estar muerto al pecado? Y bueno, sí, estoy muerto, pero ¿tú entiendes lo que eso significa? Antes tú estabas vivo al pecado. Así me decía por nombre el Señor, me decía, antes, José Luis, tú estabas vivo al pecado. Pero cuando yo di mi vida en la cruz del Calvario, yo te coloqué a ti muerto al pecado. Por lo tanto, tú eres impecable. A ti no se te puede hallar en pecado porque estás muerto. En el Viejo Testamento tú estabas vivo al pecado. Tú hacías sacrificio, el sacerdote hacía sacrificio y se te perdonaban los pecados en ese día. Pero al otro día es como podar el césped, que tú podas el césped de tu casa y al otro día ya tú empiezas a ver y a la semana creció el césped. O vas donde el peluquero y te corta el pelo y a la semana hay que cortarlo de nuevo. Pues en el viejo pacto había sacrificio por los pecados del pueblo, pero temporero. Entonces el Señor me decía, José Luis, si tú estás muerto al pecado, tú no puedes perder la salvación. Porque para tú perder la salvación hay que hallarte en pecado. Pero si yo te coloco muerto al pecado, entonces no se te puede hallar en pecado. Tú eres impecable. Ahora, ¿cuándo se había oído eso en la historia? Usted me ve que todos los ministerios, aún los que te hablan de gracia, ellos te ven todavía vivo al pecado. Y oh, no, sí, estamos bendecidos, hermano, creemos en lo que ustedes enseñan y predestinados y todo, pero si se te halla en pecado te pierdes. Entonces no ha comprendido el mensaje, porque ¿cómo se te puede hallar en pecado si tú eres un muerto al pecado? Es como si las autoridades de Estados Unidos buscaran a un hombre que cometió un crimen y le reportan que el hombre lo mataron, está muerto. ¿Qué hay que hacer con el caso? Archivarlo, hay que cerrar el caso porque no es que está muerto. No le pueden cobrar más impuestos, no le pueden cobrar más las cuentas, no se puede hacer más nada con él porque está muerto. Entonces, si tú no entiendes el término muerto, tú estás fuera de la familia de la fe. Porque la fe es exactamente eso, te está diciendo que tú estás muerto al pecado, pero si tú piensas que todavía tú pecas y que se te halla en pecado y que Dios está bravo contigo porque tú estás en pecado, entonces tú no eres de la familia de la fe. Y me da lástima, tengo que declarar que todos los ministerios cristianos por el mundo están huérfanos, no tienen padres porque no tienen familia. Imagínese un muchacho que usted encuentre por ahí y le dice, ¿quiénes son tus padres? Yo no sé. ¿Y cuál es tu apellido? Yo no sé tampoco. Me dice, ¿quién tú eres? Porque yo soy un huérfano. Ahora si tú dices, yo tengo familia. ¿Y de qué familia tú eres? De tal familia. ¿Y qué apellido es? De tal. Ah, bueno, entonces tú tienes una familia. Pues si tú
Entiende que tú estás muerto al pecado, que la iglesia, la familia de la fe, Cristo murió con el propósito de colocarla muerta al pecado, para que el pecado jamás vuelva a tocarla. Entonces tú eres parte de la familia de la fe. Ese es el mensaje. Por eso es que en el verso 14, mira lo que dice el verso 14. Porque el pecado, ¿qué? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? Sino bajo ¿qué? Entonces, bajo la gracia, ¿el pecado puede agarrarte otra vez? No, el pecado no puede ser Señor, porque para el pecado ser Señor hay que hallarte bajo ley. Y el fin de la ley es ¿qué? Cristo. Entonces, que no me venga a decir a mí un grupito de esos por ahí, de los kioscos protestantes, oh no, yo soy de la familia de la fe. No, señor, usted no es parte de la familia de la fe, porque usted cree que todavía hay pecado, usted cree que todavía hay diablo, usted cree que todavía hay condenación. Pues no, está mintiendo. Está mintiendo. No son parte de la familia de la fe. Para ser parte de la familia de la fe, usted tiene que tener autenticidad de ser familia. Yo no puedo decir yo soy de la familia de Jesús si yo no tengo prueba de que mi papá se llama José Luis de Jesús Sotomayor y mi mamá Ana Luisa Miranda. Pues yo sé que eso es así porque yo tengo el certificado de nacimiento que dice que eso es así. Pues para usted ser parte de la familia de la fe tiene que tener unas evidencias, pruebas, y las pruebas aquí son espirituales. Yo estoy muerto al pecado. Gracias a Dios que Cristo en la cruz del Calvario le puso fin al pecado. Usted sabe que hay un grupo de personas que estudian mucho a Daniel en el Viejo Pacto. Entonces, ese grupo enseña, porque a Daniel le dijeron, mira Daniel, escribe, hay 62 semanas que va a suceder esto, y 7 semanas que va a suceder aquello. Son 69 semanas. Ahora, a las 70 semanas, en las 70 semanas, el pecado será quitado. Y ellos todavía hasta este día están esperando la semana 70. Esos son los adventistas del séptimo día. Ellos están esperando que el pecado sea quitado de la tierra. ¿Qué me dice eso a mí? Que ellos no han entendido que 2000 años atrás el pecado fue quitado porque la familia de la fe quedó muerta al pecado. El creyente quedó muerto al pecado. Diga conmigo, yo estoy muerto al pecado. Y le doy gracias a Dios. Seguro que sí. Casi siempre, ¿usted sabe por qué este tema quedó oscuro por 2000 años? Porque la mente se mete y dice, pues si yo estoy muerto al pecado, entonces yo tengo una tarjeta de crédito aquí para pecar, y una tarjeta de crédito, pero el límite es, no es esa de $5,000, ¿no? Una tarjeta esa de millones. Entonces yo vivo como me da la gana y como no hay pecado. Y desgraciadamente la gente tiene mentes laboratorios, siempre están pensando, bueno, Dios dice eso, pero aunque Dios diga que yo estoy muerto del pecado, sí, pero también hay que pensar, y qué tal entonces si mi marido, si mi novio, si mi aquella, si mi hijo, si... Entonces usted se pone a meterle argumentos a la verdad de Dios. Eso es altercar con Dios. Si Dios dice que usted esté muerto al pecado, diga, gracias papá, se acabó. Déjele los resultados al Señor. Por eso es que Pablo dice en capítulo 6, verso 1, mira lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿En cuántas maneras? Pues diga, cuando alguien le diga a usted, mira, ustedes enseñan ahí que salvo siempre salvo, y que no hay pecado. Cuando le traen esos argumentos, digo, mire, no es que nosotros enseñamos ahí, es que el Evangelio dice que nosotros, la familia de la fe, estamos muertos al pecado. A nosotros no nos interesan otros argumentos. El único argumento que a mí me interesa es el que Dios dio. Y está escrito, lo demás, punto, se acabó. Dios lo dice, yo lo creo, anda a hacerlo. Esa es la decisión. Eso es lo que constituye usted un verdadero creyente, firme. Mire, si yo llego a aflojarme,
con los argumentos de amistades que venían a mí, gente aparentemente muy buena y quizá con buenas intenciones. Yo tenía gente que me decía, José Luis, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Los reverendos, las personas, how you doing, man? Long time no see you. Sí, y yo que yo soy amigable, sí, ¿cómo estás? Gusto de verle. Vayan sentados una tacita de café y empezamos a hablar. Me dice, oye, José, están diciendo por ahí que tú estás comenzando algo nuevo. Y no era nuevo, tenía 2000 años de viejo, pero estaba escondido, y entonces el problema es que yo lo saco a la luz. Más bien es el Señor, pero utilizando un hombre, porque Él siempre usa hombres. Y entonces me decían, oye José, piensa, tú estás en contra de la corriente, mi amor. Estás en contra de la corriente. Estás diciendo que tú tienes la verdad y que nosotros no, que los demás no. Y tú sabes que Dios es un Dios de amor. Oye, y me venían con una... Entonces yo decía, fíjate, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es lo que está escrito. Ahora, si lo que está escrito te hace pensar a ti que yo digo que yo soy el único que tengo la verdad, ese es tu problema. Pero yo tengo que decir lo que está escrito. Está escrito que yo estoy muerto al pecado y eso no me lo va a robar nadie. Y mire, yo me tuve que mantener firme porque me quedé solo, la familia mía nada más, pero de los demás, muchachos, me miraban como un pájaro extraño. Y tenían razón, porque tú sabes lo que es los 2000 años. Mira, con doctrinas bautistas, pentecostales, liberales, cuánta doctrina hay, católicas, mormonas, testigos de Jehová, todo tipo de escuela de interpretación de pensamiento, teólogos del pasado que son admirados por la iglesia protestante. Imagínate, y ahora un puertorriqueño, un muchachito por ahí que salió y que a transformar el mundo entero, porque él dice que tiene razón. Eso no es fácil. Pero oye, si yo no me llevo a mantener firme, ¿tú sabes dónde tú estuvieras hoy? Tú estuvieras hoy con una mente, Dios mío, mira, no voy más a la iglesia porque ya que... Así que la gente se descarrían de las iglesias y no van más. Hoy tú no estuvieras reinando en vida. Pero yo tuve que mantenerme firme porque este es el fundamento de la familia de la fe. Vamos a seguir leyéndolo en el verso 3. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Como quien dice, uno murió, luego todos murieron. Eso es lo que dice, mantenga Romanos 6 abierto y ve conmigo rapidito a segunda carta a los Corintios para que tú veas lo que dice el misterio que Pablo le dijo a la segunda carta a los Corintios. Capítulo 5, en el verso 14, mira lo que dice, para que entiendas qué significa bautizados en su muerte. ¿Lo tenemos todos? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando, no haciendo. Esto es pensando, ¿sabes? Aquí todo está en la mente. Volvemos a lo mismo, a la mente. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué pasó? ¿Luego qué? La iglesia, cuando Cristo murió, quedó muerta. Todos los elegidos y escogidos del mundo quedaron muertos al pecado. Tú no ves que cuando Él muere ya no hay oportunidad de agarrarlo en pecado. Cristo pudo haber pecado antes de morir, pero después que murió y resucitó, ya el pecado no puede con Él, porque ya Él venció la muerte. Pero entonces Él te imputa esa bendición a ti. Dice, bueno, si a mí ya el pecado no me puede agarrar, a José Luis tampoco. Si a mí el pecado no me puede agarrar, tú tienes que decir, y a mí tampoco. Diga conmigo, a mí tampoco. Decir que a ti no se te puede hallar en pecado. Vete, dile eso al pastor donde tú visitabas. Dile eso a los líderes conciliares del mundo que me están escuchando ahora mismo. Vete, que me escuchen, que crean estos 15 minutos que yo llevo hablando.
Si creen esto, se les cae el kiosco al piso, porque ellos todas sus doctrinas están envueltas en que hay pecado para la iglesia. Ellos han blasfemado y han tenido por inmunda la sangre del pacto. Yo les digo y les advierto a ellos que me están escuchando ahora mismo, esa iglesia, esa preciosa iglesia con ese coro tan bonito que canta, han blasfemado y han tenido por inmunda la sangre del pacto de Jesucristo. La han pisoteado. Esa es la blasfemia que han hecho contra el Espíritu Santo. No haber creído que el pecado fue quitado y seguir predicándole a la iglesia como si fueran pecadores. Bendecido, ustedes no son pecadores. Aun cuando todavía hacen cosas que no son muy agradables al Señor, pero no se les puede acusar de pecadores. Usted lo que siembra cosecha, y si se porta mal, cosecha mal, pero hallarlo en pecado, hallarte en pecado a ti, entonces Cristo murió en vano. Esto es lo que constituye una verdadera familia de la fe. Si no, son impostores, son familias fraudulentas. No son iglesias, no se pueden llamar iglesias, tienen que llamarse sinagoga, porque en la sinagoga era donde se hacía el sacrificio por el pecado, porque allí había pecado. Pero en la iglesia del Señor Jesucristo, que Él murió y pagó y derramó su sangre para lavarla, para santificarla, no puede haber pecado, entonces no es iglesia. ¿Usted me está entendiendo, mi bendecido hermano? Mira, si tú entiendes esto que hemos hablado hasta aquí, no hay quien te engañe. Porque todas las religiones poseen un engaño. ¿Tú sabes cuál es? Que hay pecado. Que se te puede hallar en pecado. Ahí viene la misa el domingo, en todas las catedrales del mundo, la misa es un recordatorio del pecado. Cuando el cura está haciendo ahí su sacrificio y las campanitas y cogen la copa y la limpian y empiezan, tú sabes, con su... Cuando dicen Ave María purísima, sin pecado, Santa María sin pecado concebida, ruega por nosotros pecadores. Usted está diciendo, ¿y qué hizo Cristo 2000 años atrás? Mira, esto es de vida o muerte lo que estamos hablando aquí. Mira que Lutero escribió 95 tesis y las clavó en unas puertas del templo allá en Alemania. Aquello es un pellizco de ñoco al lado de lo que estamos hablando en esta noche. ¿Usted ha visto un ñoco pellizcando? Pues aquello no fue nada. Esto sí es una tesis. Que no clavarlas en unas puertas, clavarlas en la mente de los elegidos por todo el mundo. Vamos a seguir leyendo porque me quedé en el verso 3. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fíjate, te ven sepultado ya. Dios te ve sepultado. Dios ni vivo te ve en la carne, imagínate. Te ve muerto y después te sepultó también para que no haya dudas. Dice, sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y aquí bautismo es el bautismo anterior, en su muerte. Los grupos cristianos dicen, no, mira, aquí habla que todavía hay que bautizarse, pero ellos no están viendo el contexto. Entonces ellos me acusan a mí de que yo saco del contexto mis enseñanzas. Pues el contexto es que este bautismo no es en agua, es el bautismo en su muerte, que es el contexto de ese verso. ¿Estamos? Sí. Dice, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí es que estamos nosotros, en vida nueva, andando en vida nueva. Diga conmigo, yo estoy muerto al pecado. Y le doy gracias a Dios. Seguro que sí. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto hay que saberlo, si no lo sabe, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre va a ser crucificado. Ya tomó lugar, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿cuántos han muerto aquí? El que ha muerto, ¿qué? ¿Ha sido qué? ¿Usted entiende la palabra justificado? Que usted es culpable, pero el juez dice, queda justificado. Alguien queda libre. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. El problema mío, hermano, es que cuando yo sabía eso, que lo vine a entender bien, yo daba viajecitos a Atlanta, donde estaba la compañía, las oficinas, porque yo trabajaba en Puerto Rico como asistente director de evangelismo en toda la isla de Puerto Rico. Y el llamado mío era alcanzar toda la isla. Pero yo tenía que dar reuniones mensuales a Atlanta para ponerme al día con las nuevas cositas del departamento de evangelismo, los nuevos inventos. Evangelismo explosivo, una nueva forma de alcanzar gente. Pues yo tenía que ir allá. Y entonces, una vez un gran teólogo, que es el que escribe los expositores de escuela dominical, que los dan trimestrales, un hombre bien conocido, y entonces pues yo venía de Puerto Rico y él parece que quiso congraciarse conmigo en decirme buenos días, en un inglés, en un español roto, ¿no? Buenos días, ¿cómo está? Y entonces me decía, ¿cómo está la isla de Puerto Rico? Y muy bien, muy bien. Y un día pues nos sentamos así y estábamos hablando, estábamos tomando café y cosas, y en un receso que hubo. Y entonces, no sé cómo llegamos. Bueno, yo sé cómo llegamos, porque yo siempre empujo a la gente hacia estos temas, ¿no? Decentemente y hábilmente y en forma de pregunta, pues yo me hice, como él es el teólogo, yo no tengo un grado en teología, ni lo quiero. ni lo quiero, gracias a Dios que nunca lo recibí. Pero yo le dije, doctor, ¿qué usted entiende por los Romanos 6 cuando dice que estamos muertos al pecado? Y bueno, esa es la gran teología del apóstol Pablo, que estamos muertos al pecado. Y pero ¿qué usted entiende por eso? Y entonces me dijo, ¿qué tú entiendes? Y bueno, yo entiendo que si estoy muerto al pecado, soy impecable, no se me puede hallar en pecado. Pero ¿en dónde tú estudiaste, José Luis? Y no, yo no quiero hablar de eso, donde yo estudié. Porque imagínate, cuando quise estudiar el Señor me sacó del seminario, así que le digo dónde estudié. Y entonces yo vengo y le digo, yo lo que quiero decir es que si yo estoy muerto al pecado, le puse un ejemplo, es como un individuo que muere, que ya no le pueden cobrar impuestos. Pero ¿dónde tú aprendiste eso? Si yo le dijera que yo lo aprendí del que él le está sirviendo a Jesucristo, pues al que él le sirve me lo enseñó. Pero si yo le digo que fue Jesucristo, me llama blasfemo. Él no lo va a creer. El doctor no entendía lo que tú acabas de entender en los últimos 20 minutos. Y hasta ahora no lo entiende. Por eso, quizás, si tú supieras lo que se aprende sentado en las sillas de este edificio, tiene un valor tan poderoso, porque no hay grupo cristiano, no hay teólogo, no hay movimiento mundial en 2000 años que pueda enfrentarse a lo que tú le puedes enseñar una vez tú estás expuesto a estas enseñanzas. No lo hay. Imagínate, yo te estoy hablando a ti de unos tesoros que si tú los conoces, te conviertes en un personaje especial sobre la faz de la tierra. Tú eres una persona muy especial. Pues entonces la iglesia fue justificada del pecado. Por eso es que se llama la familia de la fe, porque en fe ella cree lo que Cristo hizo por ella, por la iglesia. Entonces después el Señor me enseñó Romanos 7. Yo estuve con el Señor en esa visión como 2 horas y media, ¿verdad? Pues prepárese para 2 horas y media. ¿Cuánto faltan? Salimos ya a las 12.
estoy acortando, pero usted sabe cuántas veces él me repitió esto. Me lo repitió de 8 a 10 o 12 veces, no me acuerdo. Yo sé que me cansé, que cuando me decía, ok, volvamos a Romanos 6, verso 1. Entonces yo, por dentro de mí, yo decía, ojalá no me lo enseñe más, que ya yo lo aprendí. Pero me lo repetía y ya yo tenía miedo, porque no es que eso es una visión. Es como cuando usted tiene una pesadilla, que usted quiere parar, que no se le repite. Usted pasa por pesadilla que se le repite y usted busca la vuelta y dice, ay, que no se me venga más esto a la mente. Y sí, se repite. Pues así fue lo que me pasó a mí con este capítulo. Ojalá todas las pesadillas fueran así. Pesadillas con el Señor enseñándote el Evangelio. Pero ya yo no quería escucharlo más. Entonces cuando me lo repitió como 12 o 14 veces, yo no sé cuántas veces, me dice, ok, vamos ahora a Romanos 7. Y yo dije, anda, esto continúa. Era tan real, así mismito como yo te estoy hablando. Entonces Romanos 7, mira lo que él me leyó, dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto, diga muerto, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El Señor volvía, me explicaba, mira José Luis, la razón que tú estás, cuando yo di mi vida, te coloqué muerto al pecado, pues entonces al colocarte muerto al pecado, tú has muerto a la ley. La ley no puede contigo, la ley de Moisés, los mandamientos, no hay ley que pueda contra ti. Ahora fíjate, la ley existe para todos los que no saben lo que yo estoy hablando. Porque todavía hay grupos por ahí guardando la ley. Los judíos están guardando la ley. Mira, cuando venía en la radio ahora para acá, hay un grupo de judíos mesiánicos, que no es otra cosa que unos legalistas enredados que no entienden lo que es pactología. Y hablando que Dios los puso a ellos para que volvamos a Israel, para que volvamos a las enseñanzas salvíficas del pueblo de Israel. Y por eso tienes que vivir santamente, porque si Yeshua, Mashiach te coge en pecado, mira, quiere decir que no ha entendido ni lo que es evangelio, pero se llaman judíos cristianos. Se llaman judíos mesiánicos. Tremendo disparate. Ese disparate último de ese grupo es más disparatado que los demás grupos. O sea que la gente sigue turbada por ahí. Oye, y están creciendo. Tú no ves que la gente andan como ovejas sin pastor buscando lo último nuevo. ¿Qué es lo último que salió de la avenida? Es como la gente anda buscando el último CD del artista tal, de la otra artista. Porque eso, tú sabes, eso se pone viejo y hay que buscar lo nuevo, y los artistas suben y bajan. Ahora, esto que yo te estoy enseñando, esto nunca baja. Porque esta es la verdad del Evangelio. Tú fuiste predestinado para escuchar esta palabra. Entonces dice aquí que por haber muerto a la ley, estás libre totalmente del pecado por haber muerto a la ley. Cuando Cristo murió te dio ese privilegio. Y lo último que me enseñó fue el capítulo 8. Con esos 3 capítulos yo comencé este ministerio. Con esos 3 capítulos. Y estuve como 4 años predicando esos 3 capítulos porque yo no sabía más nada de la Biblia. Después de tantos años en la iglesia yo no sabía nada no me atrevía ni leer otro capítulo. Cuando yo entendí Romanos 6, 7 y 8, después yo no me atreví a predicar de más nada, y no, hasta que Él no me explique lo otro, no lo toco, porque no ve que está contaminado con las enseñanzas anteriores. Yo tenía que renovar toda mi enseñanza. Rompí todo, tiré todo al piso, todo lo de lo viejo, no, ni lo toqué. Bota esas porquerías que tiene, que todo eso está contaminado. Libros de que yo iba a la librería y encontraba esos libros, esos cuadernos bellos con letras de oro. Profundidades del cristianismo. Y no estaban ni en la orilla, que en lo profundo. Libro que decía manantiales en el desierto. Y eran espejismos en el desierto, imagínate. Espejismos en el desierto, que tú vas corriendo pensando que hay agua, muchacho, y te estrellas con la arena.
Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Manantiales para el predicador, sermones para el predicador de este nuevo milenio. Unos librazos. Yo, cuánto dinero cogía, me compraba esos libritos, porque así yo los ponía en mi librería y me sentí importante cuando alguien llegaba y dice, oye, este hombre estudia. Basura. ¿Tú sabes lo que Pablo lo llamó? Estiércol. Dice, todo lo tengo por basura para ganar esto, para ganar la gracia y el conocimiento. Pues yo comencé de nuevo con Romanos 6, 7 y 8. Y mira lo que aprendí de Romanos 8. En el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, esta no es la ley de Moisés, esta es la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y tú sabes lo que me decía el Señor, José Luis, no es que te va a librar. Por eso es que nosotros enseñamos aquí, cuando entramos en algo en el tiempo presente, nosotros siempre decimos, ¿te va a librar? No, me ha librado. Y los ponemos ustedes a repetir eso, porque el Señor me hizo eso a mí. Así que estamos calcando al Señor con eso. Él me decía, José Luis, no es que te va a librar, es que ya te libró. ¿Y de qué te libró? ¿De la ley de qué? Del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. ¿En qué? En la carne. O sea, la ley del Espíritu de vida condenó al pecado en tu carne. Y yo me acuerdo los ejemplos que yo daba para aquellos tiempos, estoy hablando muchos años atrás. Yo decía, hermano, mire, una persona que se porta mal en la sociedad y comete un crimen, lo pueden coger y matarlo, como aquí en la Florida, que por un crimen te pueden matar. Ahora, en vez de matarlo, lo que pueden hacer también es condenarlo. En vez de matarlo, condenarlo a una perpetua, 100 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si le damos muerte, pues ahí terminó todo. Pero si lo condenamos y lo dejamos vivo, es peor, porque él sufre día a día, contando los días hasta que se muere. Entonces yo lo que enseñaba el ejemplo era, mire, el pecado existe, por así decirlo, porque nosotros tenemos un cuerpo de pecado. Este cuerpo es un cuerpo de pecado. Pero ¿qué sucede? El pecado está en nuestro cuerpo, pero fuimos vacunados con una vacuna que lo anula y no le deja efecto. Él quisiera hacernos daño, pero como Cristo está en nosotros, Él simplemente está preso, está condenado en la carne nuestra. Está condenado. Y a veces te asusta, y a veces te hace pasar unos sustos. Porque Pablo le llamó los deseos engañosos de la carne. En otras palabras, que tú estás perfecto, pero a la misma vez vives en un cuerpo de debilidad. De ahí es donde el sistema religioso de estos días, como sabe que tú tienes eso ahí, pero no saben que está condenado, el pecado. Si Dios te halla en pecado, te pierdes la salvación, te vas y te quemas en el infierno. Pero ellos no saben que está condenado. O sea, que ellos están tratando con un criminal que está preso, pero cierran las puertas de la casa pensando que esta noche llega. Él está condenado. Y si de la prisión de Sing Sing, ¿se recuerdan esa cárcel que no se podía uno fugar? Porque si te fugaba, estaba rodeada de tiburones. Así que cuando te metían preso ahí, cogían la llave y la tiraban al mar, así, mira, might as well, así, la tiraban al agua, como quien dice, ¿para qué guardarla si de aquí tú no vas a salir? Pues esta cárcel la fabricó Dios para el pecado. Por una leve tribulación momentánea, en lo que un día nos visten nuestros cuerpitos de incorrupción, y entonces ya se acabó la lucha contra los deseos engañosos y contra las debilidades que nos acechan, contra el sufrimiento, la tristeza, todo lo que toma lugar aquí en la tierra, que lo entristece a usted y le causa problemas. Pero ya la victoria es nuestra, porque usted está muerto al pecado.
Diga conmigo, la familia de la fe está muerta el pecado. Ya no está en pecado, porque el pecado fue quitado del medio. Por eso entendemos mejor ahora a Colosenses 2:11. Y con esto terminamos. Colosenses capítulo 2 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué hizo con tu cuerpo pecaminoso carnal? ¿Qué? ¿Lo qué? Lo echó. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que tú tienes que tener fe para creer que Él lo echó cuando tú todavía lo ves viviendo contigo. Por eso es que es la familia de la fe. Porque la familia de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tú no ves que te lo echaron fuera. Pero aquí dice el apóstol que en la circuncisión de Cristo tu cuerpo pecaminoso carnal, lo que registraba pecado ya no registra, porque fue echado fuera en la circuncisión de Cristo. Este es uno de los mensajes más bellos que yo he predicado en esta noche. Los mensajes de más valor, porque estas son las columnas del verdadero cristianismo. Cualquier otro mensaje que tú escuches que viola los principios que yo he hablado en esta noche se constituye en una apostasía, en una herejía y en un falso evangelio. Así que para el mundo del internet que me está escuchando, bendecido pastor, reverendo, doctor, quien sea que me esté escuchando, yo te recomiendo que escuches estas palabras que pueden salvar tu vida, la de tu familia y la de tu iglesia que estás pastoreando. Considera lo que hemos dicho, busca los versos bíblicos y pueden traer una grande bendición a tu vida, muy grande. Y a todos nosotros que estamos aquí oyendo, pues yo espero que estas palabras las registres bien. Toma nota, apúntala, llévate el cassette, escúchalo una y otra vez hasta que comprendas el significado de ella, y de ahí se va a desprender una vida nueva en tu vida. De ahí te sanas de dolencias, te sanas de tantas cosas que pueden estar afectando tu vida y pueden estar afectando tu vida diaria por no conocer la verdad. Porque fíjate, conoceréis la verdad y esta te hace libre. Pero si no es la verdad lo que tú tienes en tu mente, entonces no puedes vivir libremente. Así que los amo mucho, los quiero mucho. Un beso para todas las naciones que me están escuchando en esta hora. Bendecidos con toda bendición. Y la familia de la fe sigue en pie. Y seguimos creciendo. Cualquier otro mensaje que tú escuches que viola los principios que yo he hablado en esta noche, se constituye en una apostasía, en una herejía y en un falso evangelio. Vamos a estar en pie, un aplauso al Señor y nos saludamos los unos a los otros.